es Esther, pero no siempre me llamaron así. Antes mi nombre era Hadassah. Vivía con mi primo Mardoqueo, ya que cuando era muy pequeña, mis padres murieron. Soy una mujer judía, simple, sencilla y muy valiente. ¿Que por qué estoy agradecida? Porque Dios nuevamente ha salvado a su pueblo del enemigo. ¿Cómo llegué a ser la reina Esther? Voy a contarles un poquito acerca de la historia. El rey Asuero organizó un banquete en el cual invitó a los principales gobernadores de las provincias. Durante varios días estuvieron comiendo, bebiendo y embriagándose. Al final de un banquete, la reina Vasti fue llamada a la presencia del rey, pero ella decidió no asistir al saber la condición en la que se encontraban los invitados. El rey Asuero se molestó en gran manera y decidió destituirla. Días después, los gobernantes salieron a las provincias a buscar una nueva esposa y una nueva reina. Todas las mujeres vírgenes fuimos llevadas al palacio del rey, cautivas. Allí recibimos hermosos vestidos, joyas y adornos. Por la gracia de Dios, fui elegida para ser la nueva reina. El rey me amaba tanto como yo a él, pero sucedió un día que mi pueblo estuvo a punto de ser exterminado a causa de un hombre malvado llamado Amán, que con engaños y artimañas envolvió al rey. Mi primo Mardoqueo vino a mi presencia para pedirme que intercediera por mi pueblo. En ese momento pude entender el propósito que Dios tenía para mi vida, que era el de interceder por mi pueblo. Durante 3 días y 3 noches estuvimos orando y ayunando, ya que el que yo me presentara ante el rey podía tener consecuencias fatales. Gracias a Dios, nuevamente tuve gracia delante del rey y mi pueblo fue librado de ser exterminado. Amán, el hombre malo, recibió su castigo. Fue llevado a la horca que él había preparado para mi primo Mardoqueo. Por esa razón, mis labios no se cansan de repetir que Dios es grande y maravilloso, por siempre y para siempre. Gracias sean dadas a Dios por los siglos de los siglos. La historia que me toca representar la encontramos en Josué 2:1. Soy Rahab, una mujer cananea. Vivía en Jericó cuando llegaron unos israelitas, un lugar donde había mucha maldad, había violencia, incluso yo andaba en pecado, ejercía la prostitución. Cuando llegaron aquellos 2 israelitas, hijos de Dios, me contaron de las historias, de las maravillas que había hecho Dios con su pueblo, cómo los había protegido, cómo había estado con ellos siempre, cuidándolos, liberándolos de todo mal, cuando andaban en el éxodo. Y yo creí, yo tuve fe de que ese Dios a mí también me podía cambiar, y decidí confiar cada día más en Él. He dejado la prostitución. Ellos me ayudaron cuando llegaron los israelitas y
y cuidaron a mis hermanos, a mi familia, porque había una señal, porque así habíamos quedado, hicimos un pacto, una señal de un listón rojo en mi casa y ellos respetaron ese pacto, cuidaron de mí y de mi familia. Yo he tenido fe, me he acercado cada vez más a Dios y he aceptado de que con fe, de que Él perdona también todos nuestros pecados y nos ayuda. Me han respetado, me han cuidado, me han ayudado y decidí casarme con Salmón. Hasta ahora Dios me ha ayudado. Esta es mi historia y se las comparto con mucho gusto. La historia de Rahab. Dios les bendiga. Hola, soy Sara, princesa de todas las naciones. Así me llamó Dios. Por mucho tiempo viví con mucho dolor por no poderle dar un hijo a mi Señor. Esta situación me llevó a tomar una decisión desesperada y cometer un grave error, pues influencié a mi Señor para que tomara a mi sierva, pues tal vez podría tener hijos a través de ella. Pero ella me miraba con desprecio al saberse embarazada. ¿Pueden entender mi dolor? Yo ya tenía 76 años. Segura estaba en que no habría otra manera de que Dios cumpliese la promesa dada a Abraham en mí. Traté equivocadamente de ayudar a Dios, pero Dios cambió mi lamento en gozo. Y tiempo después, cuando ya pisaba los 90 años, por la fe pude recibir la fuerza para concebir, aun cuando ya no estaba en una edad propicia para ello. Él, que es fiel, me hizo portadora del Hijo de la promesa. Del linaje de mi hijo Isaac vendrá el Mesías prometido. Hoy, amada hija, quiero darte un consejo. Sé fiel y obediente a tu marido, así como lo fui yo. Dios te bendiga. Paz a ustedes. Yo soy Ruth la Moabita. Mi nombre en hebreo significa fiel compañera. Y mi historia empieza triste, pero tiene un final feliz. Hubo hambre en aquellos tiempos en la tierra de Israel, por lo cual Noemí y su esposo Elimelech se fueron a la tierra de Moab, junto con sus hijos Malón y Kelión, los cuales ahí se casaron. Malón conmigo, Ruth, y Kelión con Orfa. Pero al tiempo falleció mi suegro Elimelech y también fallecieron sus hijos, por lo cual quedamos viudas las tres. Luego mi suegra Noemí se entera que Jehová Dios había visitado a su pueblo para darles pan y decide regresar a la tierra de Belén de Judea. Y mi cuñada Orfa se despide de Noemí, le da un beso, pero yo le dije las siguientes palabras: no me pidas que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y esa fue la decisión más importante que pude yo tomar para preservación de mi alma y salvación de mi espíritu. Ya estando allá, junto con sus conocidas, Noemí le dijo: no me llamen Noemí, que significa placentera, llamadme Mara, que significa amarga, porque yo me fui llena y he regresado vacía. Pero aún así, mi suegra Noemí me aconseja casarme con un pariente cercano de mi suegro,
Elimelech, y me voy a trabajar a los campos de cebada de un hombre llamado Booz, y por consejos de mi suegra voy a la era en la noche y le digo que extienda el borde de su manto sobre mí, por cuanto él era pariente cercano de mi difunto esposo Malón, y él me dice que aún hay un pariente más cercano con el cual hablaría. Y discretamente me dice que me retira para que no se sepa que llegó mujer a la era. Y al día siguiente habla con él y le dice que quiere tomar de su derecho, y cierran el trato quitándose el zapato, por lo cual nos casamos Booz y yo, y tuvimos un heredero de nombre Obed. Y las vecinas le dicen a mi suegra Noemí: loado sea Jehová, Dios de Israel, porque tu nuera Ruth, que te ama, ha sido de más estima y bendición que aún 7 hijos. Gloria a Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor les bendiga. Hola, mi nombre es Débora, una jueza y una profetisa del pueblo de Israel. Así es, Dios también manda a las mujeres a que sean líderes y gobernantes. En el tiempo que a mí me tocó gobernar sobre Israel, el pueblo de Dios se había apartado de su presencia y estábamos en cautiverio a manos del rey de Canaán. Un día yo estaba en mi palmera y el Señor me indicó llamarle a Barak y me hizo preguntarle que si no le había hablado Dios para que se levantara y peleara por el pueblo de Israel. Tuve que enfrentarlo, pero él, con un poco de temor, se atrevió, pero me dijo: si tú vas con nosotros, pues vamos a ir. Y tuve que ser muy valiente y fui a la guerra. Me atreví porque sabía que el Señor, Dios de los ejércitos, iría con nosotros. Y así fue. Nos entregó la victoria y una vez más pudimos experimentar la libertad y la paz que Él da. Soy Rebeca, hija de Betuel de Padamaram, sobrina segunda de Isaac, con quien me casé al ser favorecida por Dios, quien guió los pasos del sirviente varón que mi suegro Abraham comisionó para escoger esposa a su hijo Isaac. Fui formada con buenos principios y mi carácter se formó desde mi juventud como cordial, servicial, atenta, piadosa y amable, además de poseer por la gracia de Dios una belleza física que cautivó a mi esposo. Y aunque fui estéril, por medio de la oración de mi esposo, Dios permitió que concibiera y diera a luz a 2 gemelos, Esaú y Jacob, ya que aún de mi familia recibí la bendición de ser madre de millares, aunque también en mi embarazo consulté a Dios, ya que mis hijos luchaban en mi vientre, a lo cual Dios me respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Mi esposo tenía 60 años cuando mis hijos nacieron. El primero, Esaú, fue rubio y velludo. El segundo sujetaba el calcañar del primero, motivo por el cual lo llamamos Jacob, que significa el que suplanta. Con el correr de los años, Isaac amó más a Esaú porque era un hombre de campo y casado. Yo, en cambio, amé más a Jacob, que era tranquilo y habitaba en tiendas. Cuando ellos crecieron, Esaú fue el primero en tomar esposa de los del pueblo eteo, lo cual no nos agradó ni a mí ni a mi esposo Isaac, provocándonos amargura de espíritu. Por
Por esa razón procuré que Jacob tomara mujer de la ciudad de mi origen y no de los pueblos cananeos. Así que lo mandé con mi hermano Labán para que consiguiera mujer digna para él, escogiendo así a la bella Raquel, aunque le dieron primero a Lea. Antes que pasara eso, hubo una situación complicada para mí, ya que estando Isaac mayor y faltándole la vista, quiso bendecir a su hijo mayor, sintiendo que estaban por terminar sus días de vida. Y yo, sabiendo de Dios que me había dicho que el mayor serviría al menor, tomé la decisión apresurada de decirle a Jacob que se adelantara a realizar las actividades que su padre encargaba para recibir la bendición, tomando así el lugar de Esaú, al fingir ser Esaú. Así que lo apoyé en esta acción, aun cuando pude haber optado por hablar y persuadir a mi esposo, ya que esto generó discordia entre mis hijos durante años. Pero al final de los tiempos, Jacob llegó a servir plenamente al Señor y recibió el nombre de Israel. Él llegó a ser padre de las 12 tribus del pueblo hebreo. Mi nombre es María, Madre de Jesús. Cuando yo era una joven virgen, vino a mí el ángel de Dios y me dijo que concebiría y daría luz a un hijo. Yo le pregunté cómo sería eso si no conocía varón. El ángel respondió que a través del Espíritu Santo. Cuando mi prometido José se entera, se turba y quiere abandonarme en secreto, pero a través de un sueño le habla un ángel y le dice que no se turbe su corazón, que el fruto de mi vientre es de parte de Dios. Cuando mi hijo nace, es perseguido por el rey Herodes para matarle. Entonces huimos de Belén hacia Egipto. Estando en Egipto, cuando nos enteramos de que el rey Herodes muere, volvemos a nuestra tierra Israel, a la ciudad de Nazaret, a Galilea. Cuando mi hijo crece, empieza a hacer milagros. Yo fui testiga de sus milagros como mucha gente más. También fui testiga de su crucifixión, de su dolor, de su humillación. Pero no solo eso, tuve la dicha de ver su vencimiento hacia la muerte. Miré su resurrección. Bendito es el Señor nuestro Dios. Shalom.